¿Has sentido alguna vez ese vacío inexplicable cuando el mundo parece alejarse de ti, cuando las miradas se desvían y las puertas parecen cerrarse una tras otra? Esa soledad que se instala en el centro del pecho, como un pájaro silencioso que no encuentra ramas donde posarse. Es un dolor antiguo, un dolor que todos conocemos, pero del que pocos se atreven a hablar. Esa sensación de que el mundo te ha dejado solo, completamente solo, antes de ofrecerte el más mínimo reconocimiento por quien verdaderamente eres. Hoy quiero hablarte de ese espacio sagrado, de esa soledad necesaria que precede al respeto auténtico, de esa travesía interior que Walt Whitman comprendió como pocos, porque en sus palabras, en su vida misma, descubrimos una verdad luminosa que puede transformar por completo nuestra percepción de ese aparente abandono. Hace 5 años, cuando me encontraba en el punto más oscuro de mi propio valle de soledad, cuando sentía que cada esfuerzo por ser auténtico era castigado con más aislamiento, encontré un viejo ejemplar de Hojas de hierba. Sus páginas amarillentas contenían un secreto que cambiaría para siempre mi comprensión de lo que significa estar solo y ser verdaderamente respetado. Un secreto que hoy quiero compartir contigo, porque sé que en algún rincón de tu vida también has sentido ese abandono, esa sensación de no ser visto, de no ser comprendido en tu verdadera esencia. Y quizás, como yo lo estuve, estás cansado de luchar contra esa soledad, sin entender que ella misma puede ser el portal hacia el respeto más profundo que jamás hayas conocido. El secreto más poderoso de Whitman sobre esta soledad que precede al respeto no está solo en sus palabras, sino en la forma en que él mismo vivió, en cómo abrazó ese aparente rechazo del mundo y lo transformó en el fundamento mismo de su grandeza espiritual. Hoy voy a revelarte la visión más libertadora de Whitman sobre ese proceso de quedar solo antes de ser respetado y cómo esta conciencia puede expandir completamente tu alma, liberándote de la necesidad desesperada de aprobación externa que mantiene a tantas personas cautivas en vidas que no les pertenecen. En un bosque cercano a Brooklyn, cuenta la historia que Whitman pasaba largas horas en soledad, observando el movimiento de las hojas, escuchando el susurro del viento entre los árboles. Un día, un joven que lo admiraba se acercó a él y le preguntó por qué pasaba tanto tiempo solo, alejado del bullicio de la ciudad y de los círculos literarios que comenzaban a hablar de su obra. Whitman sonrió y señaló hacia un roble majestuoso, que se erguía solitario en medio de un claro. ¿Ves ese árbol?, le preguntó al muchacho. Está solo, completamente solo. Sus raíces se extienden invisibles bajo la tierra, bebiendo de aguas profundas que nadie más puede alcanzar. Está expuesto a todas las tormentas, a todos los vientos, sin protección alguna, y precisamente por eso, porque ha crecido solo, enfrentando cada embate del clima con nada más que su propia fuerza, se ha vuelto indestructible. Su soledad no es su castigo, es su poder. Y solo cuando un árbol ha alcanzado esa majestad solitaria, los hombres comienzan a respetarlo, a contemplarlo con reverencia, a sentarse bajo su sombra para aprender sus secretos. Esta simple metáfora encierra toda la sabiduría de Whitman sobre por qué el mundo nos deja solos antes de respetarnos. No es un castigo cósmico ni una injusticia del destino, es el proceso natural mediante el cual nos convertimos en seres auténticos, en almas capaces de sostenerse por sí mismas, sin depender de la constante validación externa que mantiene a tantas personas atadas a vidas que no les pertenecen. Porque en el pensamiento de Whitman, la verdadera espiritualidad no consiste en escapar de la soledad, sino en habitarla plenamente, en convertirla en un templo donde el alma se encuentra consigo misma. Cuando observamos profundamente nuestra sociedad contemporánea, vemos el miedo a la soledad manifestado en cada esquina. Las redes sociales se han convertido en un perpetuo grito de «Mírenme, no me dejen solo, confirmen que existo». Sacrificamos nuestra autenticidad en el altar de la aceptación inmediata. Modificamos nuestras opiniones, diluimos nuestras convicciones, alteramos hasta nuestra apariencia física. Todo para evitar ese momento en que el mundo podría apartarse de nosotros y dejarnos solos con nuestra verdad. Pero Whitman nos muestra un camino diferente, un camino que comienza precisamente donde más tememos estar.
en la soledad más completa, porque es allí, en ese espacio de aparente abandono, donde descubrimos nuestra voz más auténtica, donde nuestras raíces pueden extenderse hacia aguas más profundas, donde nuestra alma encuentra su verdadera estatura. Quiero hacerte una pregunta que quizás nadie te ha hecho antes, una pregunta que nace de las propias reflexiones de Whitman sobre este viaje desde la soledad hacia el respeto auténtico. ¿En qué momento de tu vida sentiste que el mundo te dejó completamente solo por mantenerte fiel a tu verdad más profunda? Respira profundo por un momento y permite que esa memoria emerja no desde el pensamiento, sino desde las aguas profundas de tu corazón. Quizás fue cuando decidiste seguir un camino profesional que nadie en tu familia comprendía. Quizás cuando expresaste una creencia que iba contra la corriente dominante. O tal vez cuando decidiste amar a quien tu corazón elegía, sin importar lo que dictaran las convenciones sociales. Sé que probablemente nunca has compartido completamente esa experiencia con nadie, porque ¿quién podría entender la profundidad de esa soledad, de ese aparente abandono? Pero aquí, en este espacio sagrado de reflexión compartida, tu experiencia es comprendida en toda su dimensión. Si algo en ti se siente llamado a compartir tu experiencia con esta soledad que precede al respeto, los comentarios son un espacio para tu voz. Y si prefieres mantener ese recuerdo en el santuario de tu silencio, eso también es una forma de honrar tu camino. Completa esta frase en los comentarios si te resuena. La vez que el mundo me dejó solo por ser auténtico, me enseñó que tu reflexión sincera podría ser exactamente lo que otra alma solitaria necesita leer hoy, para saber que no está sola en esta travesía. En la visión de Whitman, esta soledad que precede al respeto no es una sola, sino que adopta múltiples formas, cada una con su propio propósito en nuestro desarrollo espiritual. Podemos identificar al menos 3 grandes categorías o tipos de soledad en el camino hacia el respeto auténtico. La primera es la soledad de la innovación, esa que experimentan los pioneros, los que se atreven a pensar diferente, a crear algo nuevo, a desafiar lo establecido. Es la soledad de aquellos que ven lo que otros aún no pueden ver y deben cargar con la incomprensión hasta que el mundo los alcance. Whitman mismo la experimentó cuando publicó por primera vez Hojas de hierba, una obra que revolucionaba no solo la poesía, sino la forma misma de entender la espiritualidad americana, y que fue recibida con incomprensión, burla e incluso indignación moral. El autor tuvo que sostenerse en su propia convicción durante años, solo con la certeza interior de la verdad de su visión, hasta que el mundo comenzó lentamente a reconocer la magnitud de su contribución. La segunda forma es la soledad de la autenticidad, la que viene cuando decidimos quitarnos las máscaras sociales y mostrarnos tal como somos, con nuestras luces y sombras, con nuestras contradicciones y complejidades. Es quizás la más dolorosa, porque implica el rechazo no de extraños, sino muchas veces de aquellos que creíamos cercanos, aquellos que se habían acostumbrado a una versión limitada de nosotros mismos y que se sienten amenazados cuando nos atrevemos a mostrar nuestra totalidad. Whitman la experimentó profundamente cuando decidió incluir en su poesía la celebración del cuerpo y la sexualidad como dimensiones sagradas de la existencia humana, enfrentando el puritanismo de su época con la serena convicción de quien ha visto una verdad más amplia. La tercera es la soledad contemplativa, la que buscamos voluntariamente cuando necesitamos escuchar nuestra voz interior más allá del ruido del mundo. No es impuesta, sino elegida. No es un castigo, sino un regalo que nos hacemos. Es el retiro consciente que nos permite profundizar en nuestra comprensión, desarrollar nuestra visión única del mundo y regresar luego con algo valioso para ofrecer. Esta es la soledad que Whitman cultivaba en sus largas caminatas por la naturaleza, en sus momentos de observación silenciosa del mundo, en su comunión íntima con todos los elementos de la vida. En su diario personal, Whitman escribió: "Las horas más fructíferas de mi vida han sido aquellas en las que todos me abandonaron, cuando me encontré completamente solo con los árboles, las estrellas, el vasto cielo nocturno. En esa soledad, descubrí que nunca estoy realmente solo, sino acompañado por la misma fuerza vital que anima cada hoja, cada gota de agua, cada destello de luz". Esta paradoja, la de encontrar la mayor compañía en la aparente soledad, constituye uno de los pilares fundamentales de su visión espiritual y nos ofrece una clave invaluable para nuestro propio camino.
El poeta nos enseña que hay una diferencia fundamental entre estar aislado y estar en soledad consciente. El aislamiento es una condición impuesta, una separación dolorosa que fragmenta nuestra experiencia. La soledad consciente, en cambio, es un espacio sagrado que elegimos habitar. Un templo interior donde todas las aparentes separaciones se disuelven y nos encontramos con nuestra pertenencia esencial al todo. Cada una de estas soledades cumple una función en nuestro desarrollo y cada una precede a diferentes formas de respeto. La soledad de la innovación precede al respeto por nuestra visión. La soledad de la autenticidad precede al respeto por nuestro ser completo. Y la soledad contemplativa precede al respeto por nuestra sabiduría. Pero este camino desde la soledad hacia el respeto no está exento de desafíos y obstáculos. Whitman mismo los enfrentó y nos dejó valiosas reflexiones sobre cómo atravesarlos sin perder nuestra esencia. El primer gran desafío es la tentación de renunciar a nuestra verdad para recuperar la compañía. Cuando la soledad se prolonga, cuando el aislamiento comienza a pesar como una losa sobre nuestros hombros, surge casi inevitablemente la tentación de diluir nuestra visión, de moderar nuestras palabras, de reducir nuestra luz para no incomodar, para ser readmitidos en el círculo cálido de la aceptación social. Whitman enfrentó esta tentación cuando sus primeros editores le sugirieron eliminar secciones enteras de Hojas de hierba para hacerlo más aceptable al público de su época. Su respuesta fue publicar el libro por su cuenta, prefiriendo la integridad en la soledad a la popularidad en la falsificación. El segundo gran desafío es el resentimiento, esa amarga semilla que puede germinar en el corazón de quien ha sido rechazado o incomprendido. Es la tentación de convertir el dolor de la soledad en un arma, de usar nuestra eventual influencia para vengarnos de quienes no supieron valorarnos a tiempo. Whitman nos muestra un camino diferente. La compasión radical hacia quienes no pueden ver lo que nosotros vemos. En vez de condenarlos, los incluye en su visión expansiva, entendiendo que cada ser humano está en su propio camino de despertar y que el rechazo que nos muestran nace de sus propias limitaciones y miedos, no de nuestra falta de valor. El tercer desafío es quizás el más sutil. Confundir el respeto que finalmente llega con la validación definitiva de nuestro camino. Cuando tras años de soledad e incomprensión comenzamos a ser reconocidos, existe el peligro de que ese reconocimiento se convierta en nuestra nueva prisión. Empezamos a actuar para mantener ese respeto, para no defraudar las expectativas, y así perdemos de nuevo nuestra libertad esencial. Whitman nos enseña a recibir el respeto con gratitud pero sin apego, a entender que incluso el reconocimiento más elevado es solo una estación en nuestro viaje, no su destino final. ¿Cómo se produce entonces esa transformación interior que nos permite atravesar la soledad y llegar al otro lado, no solo intactos, sino fortalecidos? ¿Cómo convertimos ese aparente abandono del mundo en la base de nuestro poder espiritual? Whitman nos ofrece un proceso de transformación que, si bien no es fácil, resulta profundamente natural. El primer paso es el reconocimiento pleno de nuestra soledad, no como algo a superar rápidamente, no como una fase incómoda, sino como un espacio sagrado de encuentro con nosotros mismos. Whitman nos invita a dejar de huir de ese vacío, a dejar de llenarlo desesperadamente con distracciones, validaciones superficiales o relaciones que no honran nuestra esencia. Nos invita a sentarnos en medio de esa soledad, como quien se sienta en el centro de un templo, con reverencia y atención plena. El segundo paso es la escucha profunda de nuestra voz interior. En el silencio de la soledad, cuando cesan las opiniones ajenas, cuando ya no estamos constantemente reaccionando a las expectativas externas, emerge esa voz única que siempre ha estado ahí, pero que rara vez escuchamos con claridad. Es la voz de nuestra intuición más profunda, de nuestra verdad innata, de ese ser esencial que conoce nuestro propósito y nuestro camino. Whitman la describe como el canto que estaba dormido en todas las cosas, que solo podemos escuchar cuando nos aquietamos lo suficiente. El tercer paso es la autovalidación radical. Es ese momento crucial en que decidimos que ya no necesitamos la aprobación externa para reconocer nuestro propio valor. Es cuando comprendemos, como escribió Whitman, que no hay mayor don que el que uno se da a sí mismo. Esta autovalidación no nace del ego, sino de la conexión con algo más grande,
con esa corriente universal de vida que fluye a través de nosotros y nos conecta con todo lo existente. El cuarto paso es la creación desde ese espacio de autenticidad plena. Ya no creamos para impresionar, para ganar aceptación o para protegernos del rechazo. Creamos porque es nuestra naturaleza crear, porque tenemos algo único que expresar, algo que solo pueden hacer a través de nosotros. La obra que emerge de este espacio tiene una cualidad diferente, una resonancia que trasciende modas y opiniones. Es la diferencia que se siente al leer a Whitman, la sensación de estar ante algo que no fue creado para complacer, sino para expresar una verdad inevitable. Y finalmente, el quinto paso es el regreso al mundo, pero ya no desde la necesidad, sino desde la plenitud. Volvemos a tender puentes, a establecer conexiones, a participar en la vida comunitaria, pero desde un centro inamovible de autoconocimiento. Y es precisamente esta presencia arraigada, esta certeza tranquila, la que comienza a atraer hacia nosotros un tipo diferente de reconocimiento, no el aplauso superficial a lo que hacemos, sino el respeto profundo por lo que somos. La sabiduría de Whitman sobre este proceso no se queda en la teoría, sino que se traduce en orientaciones prácticas para nuestro camino cotidiano. Nos enseña, por ejemplo, la práctica de la contemplación regular de la naturaleza como espejo de nuestros procesos interiores. Observar un árbol, una flor, un río, no como objetos externos, sino como manifestaciones de los mismos principios que operan en nuestra vida. Aprender de la paciencia del árbol que crece a su propio ritmo, de la autenticidad de la flor que no pretende ser otra cosa que lo que es, de la adaptabilidad del río que encuentra su camino entre los obstáculos sin perder su esencia. Whitman nos invita también a la práctica de la escritura como forma de diálogo con nosotros mismos. No la escritura para ser publicada o admirada, sino el acto íntimo de poner en palabras nuestra experiencia, de nombrar nuestras verdades, de hacer visible lo que llevamos dentro. En sus propios diarios y cuadernos, Whitman mantuvo esta conversación consigo mismo durante toda su vida, y de ella nació la claridad y poder de su obra pública. Otra práctica fundamental que podemos extraer de su ejemplo es la de la amistad profunda con nosotros mismos. No la autoindulgencia ni la autocrítica despiadada, sino esa relación de cuidado, respeto y honestidad con nuestro ser interior. Whitman habla de ser buen compañero de uno mismo, de tratarnos con la misma consideración y curiosidad que tendríamos hacia un amigo querido cuya vida nos importa profundamente. Y nos ofrece también la práctica de la presencia plena en el cuerpo como camino hacia la autenticidad. En una época que despreciaba lo corporal y exaltaba únicamente el intelecto, Whitman insistió en la sacralidad del cuerpo, en la sabiduría que habita en nuestras sensaciones físicas, en la verdad que se revela a través de nuestra experiencia encarnada. Sentir plenamente, habitar conscientemente este cuerpo que somos, es para él un acto de rebeldía espiritual contra la fragmentación que nos impone la sociedad. Sin embargo, en este camino desde la soledad hacia el respeto, hay también trampas y desvíos que pueden alejarnos de nuestra meta. Whitman, con su característica claridad, nos ayuda a identificarlos para evitarlo. La primera gran trampa es confundir soledad con aislamiento amargado. La verdadera soledad whitmaniana es un espacio abierto, receptivo, conectado con la vida en todas sus formas. No es un búnker donde nos encerramos a lamernos las heridas y alimentar resentimiento. Es más bien un claro en el bosque donde nos encontramos con nuestra esencia, con la naturaleza y, paradójicamente, con la humanidad común que nos une a todos los seres. La segunda trampa es usar la autenticidad como excusa para no evolucionar. Algunos interpretan la invitación a ser auténticos como un permiso para permanecer estáticos, para no cuestionar sus condicionamientos, para no expandir su conciencia. Pero la autenticidad que Whitman celebra es dinámica, está en constante expansión, siempre abriéndose a nuevas dimensiones de la experiencia. No es ser fieles a una identidad fija, sino a un proceso continuo de descubrimiento y creación. La tercera trampa es buscar el respeto como una forma de alimentar el ego. Cuando convertimos el reconocimiento externo en un objetivo en sí mismo, cuando lo usamos para sentirnos superiores a otros o para compensar inseguridades profundas, estamos traicionando el verdadero sentido del camino whitmaniano. El respeto que viene tras la soledad no es para el ego sino para la verdad que expresamos. No nos pertenece personalmente,
sino que fluye a través de nosotros hacia algo mayor que nosotros mismos. La cuarta trampa es romantizar el sufrimiento de la soledad. Si bien es cierto que el crecimiento a menudo implica incomodidad, no es el dolor en sí mismo lo que nos transforma, sino la verdad que descubrimos a través de él. Whitman no nos invita a sufrir por sufrir, a martirizarnos en nombre de la autenticidad, sino a aceptar la soledad como un pasaje necesario, atravesándolo con plena conciencia pero sin apego al sufrimiento, como señal de virtud. Y finalmente, la quinta trampa es creer que hay un punto de llegada definitivo, un momento en que habremos logrado el respeto y podremos descansar en él. La visión de Whitman es mucho más dinámica y circular. El respeto que ganamos en un nivel nos invita a una nueva expansión, que probablemente vendrá acompañada de una nueva forma de soledad, que a su vez nos llevará a una comprensión más profunda, y así sucesivamente. Es una espiral ascendente, no una línea recta con un destino final. Llegamos ahora a una comprensión más integral de este proceso, a una síntesis que nos permite ver la aparente contradicción entre soledad y respeto, como partes de una misma danza sagrada, porque lo que Whitman nos revela, en última instancia, es que no hay verdadera separación entre la experiencia de quedarse solo y la de ser respetado. Son las dos caras de la misma moneda, los dos polos de un mismo campo magnético, el sístole y diástole de un mismo corazón espiritual. Cuando comprendemos esto profundamente, la soledad deja de ser un castigo a soportar para convertirse en un templo a habitar. El respeto deja de ser una validación a perseguir para convertirse en un reconocimiento natural de nuestra verdad esencial. Y entre ambos se establece un flujo continuo, un diálogo fértil, una danza creativa que expande continuamente nuestra capacidad de ser y de expresar quiénes somos realmente. En la visión de Whitman, todo está interconectado, nada está verdaderamente separado. La soledad que experimentamos cuando el mundo se aparta de nosotros no es un espacio vacío, sino un espacio lleno de posibilidades, habitado por nuestra propia vastedad interior y por esa presencia universal que él llamaba indistintamente Dios, naturaleza o alma. El respeto que eventualmente llega no es algo externo que se nos concede, sino el reflejo de esa autenticidad que hemos cultivado en soledad. Es el reconocimiento de lo que siempre ha estado ahí, esperando ser descubierto y expresado. En esta comprensión integral, cuerpo y alma ya no están separados, sino que se revelan como expresiones diferentes de la misma energía vital. Nuestra dimensión física, con todas sus sensaciones, deseos y experiencias, no es un obstáculo para nuestra realización espiritual, sino uno de sus vehículos más poderosos. Nuestra dimensión emocional, con toda su intensidad y variabilidad, no es una debilidad a controlar, sino un lenguaje que nos conecta con la vida en todas sus manifestaciones. Y nuestra dimensión mental, con su capacidad de reflexión y simbolización, no es una fuente de separación, sino un instrumento para articular y compartir la vastedad de nuestra experiencia humana. Todo está incluido en esta visión, nada queda fuera. La alegría y el dolor, la compañía y la soledad, el reconocimiento y el rechazo, todos son instrumentos en esta gran sinfonía de autodescubrimiento y autoexpresión, que es la vida tal como Whitman la cantó. Y es precisamente esta inclusividad radical, esta negativa a fragmentar la experiencia humana en partes aceptables e inaceptables, lo que hace que su mensaje siga siendo tan revolucionario y necesario hoy como lo era hace más de un siglo y medio. Porque en un mundo que nos empuja constantemente a elegir entre falsos opuestos, entre espiritualidad o materialidad, entre individualidad o comunidad, entre autenticidad o aceptación, Whitman nos muestra un camino de integración que trasciende estas dicotomías artificiales. Nos invita a ser plenamente humanos, con todo lo que eso implica. Como él mismo escribió, ¿me contradigo? Muy bien, entonces me contradigo, soy vasto, contengo multitudes. Esta es quizás la síntesis más radical de todas. La comprensión de que podemos contener aparentes contradicciones sin fragmentarnos, de que podemos habitar la soledad más completa y a la vez estar profundamente conectados, de que podemos prescindir del respeto externo y a la vez recibirlo con gratitud cuando llega. ¿Hay una manera más liberadora de existir? Llegando al final de nuestra reflexión,
quiero dejarte con una imagen que sintetiza esta sabiduría de Whitman sobre la soledad que precede al respeto. Imagina un árbol joven, recién plantado. Durante sus primeros años, parece frágil, vulnerable, casi insignificante. Los vientos lo doblan, las tormentas lo sacuden. El sol implacable desafía su resistencia. Está solo, aparentemente abandonado a los elementos. Nadie se detiene a contemplarlo, nadie busca su sombra, nadie reconoce aún su belleza potencial. Pero en esa soledad aparente, algo extraordinario está sucediendo bajo la superficie. Sus raíces se extienden cada vez más profundamente, buscando agua en capas de tierra que otros no pueden alcanzar. Su tronco se fortalece con cada viento que resiste. Sus ramas aprenden a doblarse sin romperse. Y un día, casi imperceptiblemente, ese árbol se ha convertido en un roble majestuoso. Ahora las personas se detienen a contemplarlo con asombro, buscan su sombra en los días calurosos, admiran la tenacidad que representa, sienten instintivamente que están ante algo que ha ganado su derecho a existir por mérito propio, no por concesión externa. El respeto que recibe no es un regalo sino un reconocimiento inevitable de lo que se ha convertido a través de su travesía solitaria. Tú, como ese árbol, estás en tu propio proceso de crecimiento. Quizás ahora te encuentres en una estación de aparente soledad, sintiendo que el mundo no comprende tu visión, tu verdad, tu forma única de ser y expresarte. O tal vez estés experimentando las primeras señales de un respeto que comienza a llegar después de un largo periodo de incomprensión. Donde quiera que te encuentres en esta travesía, las palabras de Whitman te acompañan, recordándote que no hay atajos en el camino hacia la autenticidad, que la soledad no es tu enemiga sino tu maestra más profunda, y que el respeto verdadero no se mendiga ni se exige, sino que se cultiva pacientemente desde el interior. Si estas reflexiones sobre cómo el mundo nos deja solos antes de respetarnos han tocado algo en ti, si has sentido que estas palabras inspiradas en Whitman resuenan con tu propia experiencia de vida, te invito a unirte a esta comunidad de buscadores. No te invito como alguien que sabe más sobre este tema, sino como un compañero de camino que sigue descubriendo día a día las múltiples dimensiones de esta verdad. Al suscribirte a este canal, no solo recibirás reflexiones semanales sobre diversos aspectos de la espiritualidad inspiradas en la sabiduría atemporal de Whitman, sino que te unirás a un espacio donde tu propia jornada de autodescubrimiento es honrada en toda su complejidad. Entiendo profundamente esa sensación de soledad en un mundo que parece valorar la conformidad por encima de la autenticidad, que castiga la originalidad antes de celebrarla. Este canal existe precisamente para recordarte que no estás solo en esa percepción, que tu experiencia de quedarte momentáneamente solo por ser fiel a tu verdad es parte de un patrón universal que ha sido recorrido por todas las almas que han aportado algo significativo a este mundo. He dedicado los últimos 12 años al estudio y vivencia de los principios espirituales que Whitman articuló en su obra, no como un académico distante, sino como alguien que, como tú, ha experimentado en carne propia tanto la soledad del camino auténtico, como el respeto que eventualmente florece de esa autenticidad sostenida. Esta reflexión sobre cómo el mundo nos deja solos antes de respetarnos es solo el comienzo. Si ha resonado contigo, suscríbete para continuar juntos esta exploración de los múltiples aspectos de la espiritualidad encarnada que Whitman nos invita a descubrir. Y recuerda siempre sus palabras: no soy yo quien te convencerá, no es mi conferencia o argumentación la que te persuadirá. Tú mismo te persuadirás por tu propia intuición de una verdad que siempre has conocido, pero que quizás has olvidado. Porque en el fondo, cuando hablamos de esta soledad que precede al respeto, estamos tocando una verdad que ya vive en ti, que siempre ha estado ahí, esperando ser recordada y vivida plenamente. En cada momento de soledad que enfrentamos cuando el mundo no reconoce nuestra autenticidad, existe una oportunidad única de crecimiento espiritual que Whitman supo reconocer y celebrar. Es en ese espacio aparentemente vacío donde ocurre nuestra verdadera transformación, donde nuestras raíces se extienden más profundamente y donde nuestra voz interior puede finalmente ser escuchada sin las interferencias del ruido externo. Como él mismo escribió en uno de sus poemas menos conocidos,
La verdadera riqueza no se encuentra en la acumulación de aplausos, sino en la capacidad de mantenerse firme cuando todo el mundo se aleja. Esta firmeza interior, esta capacidad de sostenernos en nuestra verdad cuando nadie más parece validarla, es precisamente lo que eventualmente atrae hacia nosotros un tipo de respeto más profundo y duradero que el simple reconocimiento superficial. No un respeto basado en nuestro rendimiento o logros externos, sino en la integridad con que hemos habitado nuestra propia singularidad. Whitman lo experimentó de primera mano cuando, tras años de ser ridiculizado por la crítica literaria dominante de su época, comenzó a recibir cartas de lectores comunes que le expresaban cómo su poesía había tocado algo esencial en ellos, cómo sus palabras habían dado voz a experiencias que creían demasiado personales para ser compartidas o comprendidas. Este tipo de reconocimiento, que surge no de las instituciones establecidas, sino de los corazones que resuenen con nuestra verdad, es infinitamente más valioso que la fama o el éxito convencional. Es el respeto que florece naturalmente cuando hemos tenido el coraje de ser auténticamente quienes somos, sin disculpas ni concesiones. Y este respeto, a diferencia del aplauso momentáneo, no nos esclaviza a nuevas expectativas externas, sino que nos libera para continuar nuestro camino de autoexpresión y autodescubrimiento con mayor confianza y claridad. Uno de los aspectos más revolucionarios de la comprensión whitmaniana de la relación entre soledad y respeto es su insistencia en que este proceso no es una anomalía o un castigo, sino el ritmo natural de todo crecimiento auténtico. Así como la semilla debe romper su cáscara en la oscuridad solitaria de la tierra antes de emerger a la luz donde será reconocida como planta, así también nosotros debemos atravesar periodos de aparente oscuridad y aislamiento, como parte integral de nuestro florecimiento espiritual. No lamentes la soledad, escribió Whitman, es el útero donde nace tu verdadero ser, el crisol donde se forja tu poder más genuino. Esta reinterpretación positiva de la soledad como espacio generativo, como condición necesaria para el nacimiento de lo nuevo en nosotros, nos ofrece una perspectiva radicalmente diferente sobre esos periodos en que parecemos estar desconectados del reconocimiento exterior. En lugar de verlos como fracasos o señales de que estamos haciendo algo mal, podemos reconocerlos como indicadores de que estamos en un proceso de transformación profunda, de que estamos gestando algo genuino que, precisamente por ser auténtico, no encaja fácilmente en los moldes preestablecidos que el mundo está acostumbrado a aplaudir inmediatamente. Otro aspecto fascinante de la visión de Whitman sobre este tema es su comprensión de que la soledad que precede al respeto no es un fenómeno meramente individual, sino también cultural y colectivo. Las ideas verdaderamente revolucionarias, los movimientos artísticos genuinamente originales, las perspectivas espirituales auténticamente renovadoras, todos ellos tienden a experimentar primero el rechazo y la marginación antes de ser reconocidos por su valor transformador. Como Whitman señaló en uno de sus ensayos menos conocidos, toda verdad pasa por tres etapas. Primero es ridiculizada, luego es violentamente combatida, y finalmente es aceptada como evidente. Este patrón se repite tanto en la vida de los individuos como en la evolución de las ideas y las culturas. El propio Whitman, que ahora es reconocido universalmente como uno de los poetas más influyentes de la literatura americana, fue considerado en su tiempo como un excéntrico, un provocador, incluso un peligro moral por la audacia y originalidad de su visión. Su obra fue censurada, criticada y en gran medida ignorada por el establishment literario de su época. Sin embargo, él mantuvo una fe inquebrantable en la validez de su voz poética, en la necesidad de las verdades que expresaba, confiando en que eventualmente encontrarían su lugar en el corazón de aquellos preparados para recibirla. Como escribió en una carta a un joven admirador, lo que hoy parece extraño y quizás ofensivo a muchos oídos, será mañana la canción natural que todos reconocerán como propia. Esta comprensión del carácter cíclico del reconocimiento, de su naturaleza evolutiva más que inmediata, nos ofrece una perspectiva valiosa para sostener nuestro propio viaje a través de la soledad hacia el respeto. Nos recuerda que la incomprensión inicial no es necesariamente un indicador de que estamos equivocados, sino a menudo una señal de que estamos tocando algo nuevo, algo que desafía los patrones establecidos
y que por tanto no puede ser inmediatamente asimilado por la conciencia colectiva. Un ejemplo concreto de cómo Whitman aplicó estos principios en su propia vida se encuentra en su trabajo como enfermero voluntario durante la Guerra Civil Americana. Durante ese periodo, pasó largas horas atendiendo a soldados heridos de ambos bandos, escuchando sus historias, consolando su dolor, escribiendo cartas para sus seres queridos. Este trabajo, que realizó sin remuneración ni reconocimiento oficial, fue quizás la expresión más profunda de su filosofía de la conexión humana a través de la compasión. Mientras el mundo literario lo ignoraba o criticaba, él estaba silenciosamente encarnando los principios más elevados de su visión: la dignidad inherente a cada ser humano, la interconexión esencial de todas las almas más allá de las divisiones aparentes, la santidad del cuerpo en todas sus condiciones, incluso las más vulnerables y heridas. Solo años después, este aspecto de su vida comenzó a ser valorado como una demostración viviente de la integridad con que habitó sus propias palabras. Esta coherencia entre la visión expresada en su poesía y la manera en que vivió su vida cotidiana, especialmente en momentos en que nadie importante estaba observando ni aplaudiendo, es quizás el testimonio más poderoso de su autenticidad. Y es precisamente esa autenticidad sostenida a lo largo del tiempo, esa disposición a vivir sus verdades más profundas, incluso cuando lo dejaban solo por ello, lo que eventualmente le ganó un respeto que trasciende modas y épocas. Al final del día, el mensaje de Whitman sobre la soledad que precede al respeto es liberador. Nos libera de la urgencia por ser comprendidos y validados inmediatamente. Nos invita a confiar en el proceso natural. Como él dijo, ten paciencia con todo lo que aún no está resuelto en tu corazón. Aprende a amar las preguntas mismas.